Para crear este modelo 3D solo necesitamos una imagen de textura, es todo lo que necesitamos. El método tiene una cantidad de flexibilidades, como los mapas de rugosidad también funcionan a partir de la misma imagen original, la misma imagen sin extraer ningún otro mapa, eh, y todo el texturizado pues funciona proceduralmente. Veamos también acá hay otro de estos. Y la flexibilidad entonces es la capacidad de ser todo muy low poly y además pues quedar texturizado con los mapas de rugosidad y todo. Si veamos este letrerito acá de metal, tiene este tipo de reflexión que funciona perfecto. También aquí tenemos estos libros y esta caja también es creada a partir de una imagen de textura. Esto es simplemente un duplicado con algunos mapas cambiados, pero la flexibilidad de esta técnica es increíble. Entonces, para empezar, vamos a ir a downloadtexture.com y aquí hay una cantidad de categorías de texturas, las cuales podemos extraer eh, elementos en particular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es este aire acondicionado. Básicamente, pues si uno se mete acá, va a tener otro montón de categorías diferentes, porque es maquinaria y ese tipo de cosas. Aquí están los aires acondicionados y básicamente pues vamos a tener esas texturas. Cuando uno las abre, esta es la textura que uno extrae, la cual uno puede guardar en el PC, y así pues en general para todo el resto de texturas que uno encuentre acá. Es un catálogo bastante amplio y tiene texturas hasta 4K, impecable. Estas son las imágenes que vamos a usar para texturizar todos los modelos, una simple imagen. Bien, entonces para comenzar vamos a crear una nueva escena y vamos a convertir este cubo en un aire acondicionado a partir de su forma primitiva. Entonces voy a modelar la forma básica. De hecho es muy importante tener la referencia siempre en la mano, ¿sí? Y lo que podemos hacer es tomar el aire acondicionado que vamos a crear. Creo que esto puede funcionar perfecto. Y lo voy a arrastrar acá en Blender y lo voy a soltar. Presionar Alt S, Alt G y Alt R para resetear todas sus transformaciones. Luego rotar en X 90 grados. Voy a tenerlo acá como una referencia de la forma básica que él tiene, ¿sí? Rectangular básica que tiene. Esto realmente es todo lo que necesito para crear esta forma. Bien, una vez tenga esta forma básica, puedo empezar a aplicar la textura. Entonces lo que vamos a hacer acá antes es vamos a optimizar el motor, ¿sí? En caso pues de máquinas lentas vamos a optimizarlo yendo acá donde tiene las muestras en vista, vamos a reducirlas a 2, ¿sí? Esa es la recomendación que hago. También las sombras, reducirlas acá al tamaño mínimo del cubo, que es 64 píxeles. Ahí está. Bien, entonces, si tiene una máquina muy potente, pues aumentar todo esto al máximo. Vamos a ir a esta ventana que se llama UV Editing. Y de acá vamos a realizar todo el trabajo de texturizado. Obviamente acá también podemos escalar el objeto. Y siempre empezamos en modo edición acá. Entonces lo que necesitamos es un material, ¿sí? Vamos a ir acá a la pestaña de materiales. Acá en color base voy a dar clic acá para conectar una imagen. Y voy a abrir la imagen. Entonces necesito el aire acondicionado. Voy a abrirla. Y veamos que ya se está desplegando acá, ¿sí? En el editor de UVs. También voy a abrir acá la misma imagen. Entonces la textura ya está aplicada en el cubo. Podemos provisualizarla pues yendo acá a procesado o en provisualización de materiales, cualquiera de las dos. Podemos también estar acá en sólido, en modo objeto, y acá en las opciones del motor podemos cambiar. Para maximizar esa ventana presiono Control Space. Déjenme activar acá mis atajos. Control Space para maximizar esta área, Control Space para volverla a minimizar y Control Space a esta también. Funciona con cualquier ventana. Entonces uno acá puede desplegar la textura, ¿sí? Y esto va a consumir pues mucho menos RAM y menos poder de procesamiento.
Bien, entonces vamos a entrar en modo edición, vamos a presionar U y vamos a crear una proyección cúbica. Esto va a hacer pues que se proyecte automáticamente la textura en cada una de las caras. Bien, entonces vamos a elegir una cara frontal. Voy a ir a modo selección de cara, tecla 3, y voy a tomar esta cara. Y lo que puedo hacer es configurar dos cosas antes de empezar a editar los UVs. Lo primero es chequear esta cajita acá, que va a hacer que sea interactiva la selección de los UVs. Y luego voy a presionar acá U y también despliegue interactivo acá. Entonces la cara que seleccione se va a seleccionar automáticamente acá en el editor de UVs. Y aquí puedo generar las mismas operaciones que hago en Blender en general, que es escalar. Puedo rotar y puedo mover con G. O puedo usar los gizmos de transformación para ubicar pues estas texturas, rotarlas. Y desde que esto es un espacio bidimensional, entonces va a ser mucho más fácil ubicarlo en el espacio. Escalar en cierto eje en particular. Voy a escalar toda la textura completamente. Bien, entonces voy a ubicar acá esta textura. Aquí la escala en X va a hacer que ya se mueva a lo ancho. Y en Y va a hacer que se mueva, digamos, como en la altura del objeto. Entonces simplemente configurar esta cara para que se ajuste a esta cara frontal que hay acá, escalándola. Digamos que ya coincide acá perfectamente. También podemos adicionalmente seleccionar todas las caras acá y escalar el objeto en Z un poco para que sus proporciones sean más correctas. Bien. Por de acá podemos modelar de pronto un poco pues de lo que estamos viendo acá. Como este corte que hay acá arriba, y vamos a texturizar el resto de las caras que tienen pues el mismo tipo de proyección. Es muy fácil organizar esto. Podemos simplemente tomar cualquiera de las caras, escalarla y ponerla en el lugar en el que se vea bien. Eso es todo lo que hay que hacer. Moverla hacia algún lado en el que la textura funcione perfecto. Entonces podemos ir a estas partes de acá que tienen como pedazos de maquinaria. Se va a ver mucho mejor. Podemos hacer eso para desplegar, para mostrar la textura en cada una de estas partes de acá. Realmente pues no hay mucho misterio en ubicar eso. Es escalar, mover. Y mover. Escalar y mover. Eso es lo único que hay que hacer. Bien, una vez esté texturizado el modelo, podemos empezar a modelar las partes que faltan. Por ejemplo, voy a agregar acá un corte de bucle con control R, clic, y voy a arrastrarlo acá donde está esta pequeña pestaña. Luego voy a tomar todas las caras, Alt E, y extruir en dirección de sus normales, para extruir hacia afuera un poco. Sí, tener pues un tanto más de geometría. También podemos escalar pues en algún eje en particular, escalar en Y en este caso, para ajustar acá las proporciones. Bien, si queremos que esta pestaña se despliegue acá en todas estas, en todo este resto de caras, podemos reproyectar acá la textura, la cara que acabamos de seleccionar. Entonces acá queda automáticamente seleccionado, le voy a presionar G y voy a escalarla para que ella se ajuste acá a esa pestaña que hay al otro lado. Y obviamente pues digamos que la escala, si está fuera, si la escala no está funcionando, debemos reconfigurarla para que ella pues se adapte acá al tamaño adecuado. Eso es todo lo que hay que hacer realmente. Entonces es mover la cara, escalarla y hacer que ella se ajuste perfectamente a este espacio. De esta manera vamos a tener esas partes texturizadas. Bien. También podemos agregar esas partes de acá y esto los va a reproyectar agregando un cubo. Entonces recordemos que estamos acá en modo objeto en sólido, no estamos ni siquiera viendo en render, pero estamos en modo edición. Entonces en modo edición voy a agregar un cilindro, voy a rotarlo en X 90 grados y voy a moverlo, voy a escalarlo primero en Y para que le sobresalga un tanto. Simplemente moverlo en Y vagamente configurarlo pues acá donde está este agujero, más o menos que le encaje ahí. Muchas veces estas partes sobresalen un poco. Para proyectar la textura, entonces sobre esta cara, voy a seleccionar la cara acá, voy a presionar 1 para estar en vista ortográfica frontal.
y voy a tomar esta cara y voy a simplemente proyectar esto otra vez acá. ¿Sí? Entonces puedo tomar lo que hay alrededor del agujero, reproyectar. Puedo reproyectar una parte que esté un poco más adentro, porque también aquí puedo tomar la cara, hacer un inset y luego extrudir hacia adentro para ver pues como este borde acá. Si necesito como crear este borde, puedo presionar U, desplegar y luego presionar otra vez proyección, perdón, seguir cuadriláteros activos. ¿Sí? Esto va a crear pues esta línea que podemos reconfigurar en algún espacio y que nos va a dar pues este texturizado. Entonces acá podemos simplemente rotar y ponerlo en un lugar en el que la textura nos estire. Y una vez esté ya todo esto listo, podemos en modo edición seleccionar digamos las caras que queremos biselar o biselar por procedimiento pues con algún modificador, por ejemplo un modificador biselar va a crear pues automáticamente el biselado del objeto. Podemos crear más segmentos acá, podemos configurar acá también el desplazamiento, él va a encontrar el límite automáticamente. Eso es muy práctico para crear pues como estos bordes, y podemos sombrear suave con clic derecho. Bien, lo único que le falta a este objeto para, digamos, ser un poco más realista es, bueno, también podemos trazar estas cosas en modo edición. Otra vez voy a presionar K para sacar la herramienta cuchillo. Entonces voy a trazar acá sobre algunos de estos stickers que hay en la textura. Simplemente recortar acá. Esto va a crear pues un enégono, una cara poligonal. Y para confirmar esto, entonces debo presionar Enter, obviamente, para trazar. Si presionan clic derecho cancelan, que es lo que acabo de hacer, no hagan eso. Eso es todo, con Enter se confirma y ya podemos tomar esta cara que hay acá, tal vez extrudirla un poco, para que se vea pues como algo que hay ahí, alguna marca o algo. Y así podemos hacer para un montón de detalles, como por ejemplo los tornillos. Es el mismo procedimiento. En modo edición podemos usar la herramienta y podemos reconfigurar de hecho pues otra vez esta textura para que se vea bien proyectada. Vamos a escalarla. Y ya podemos trazar acá, trazar alrededor de esto. Y simplemente tomar la cara. Tomar esta cara y extrudirla. Eso es lo único que hay que hacer. Eso es todo lo que hay que hacer. Podemos hacer eso para cada uno pues, de los tornillos si queremos más detalle o un toque extra adicional pues, de detalle en las texturas. ¿Sí? Realmente no tiene que ser perfecto, simplemente para proyectar pues, una cantidad de sombras adicionales, si eso es lo que queremos. Bien, para el texturizado entonces vamos a ir acá donde dice Shading. Eso va a ser para agregar entonces los mapas de rugosidad. Entonces, va a colapsar esta ventana. Y lo único que necesitamos es tomar esa misma imagen. Vamos a agregar acá una rampa de color. Ponerla acá. Voy a conectar color en factor y color en rugosidad. Acá puedo usar pues diferentes medios para encontrar la correcta rugosidad, pero casi siempre funciona muy bien invertir la rampa de color. Eso va a detectar automáticamente pues, los mapas de rugosidad, ponerlo en un ángulo en el que refleje y jugar con los mapas hasta tener pues, la reflexión que deseemos. Ciertas partes, solamente ciertas partes van a tener pues, estos mapas de rugosidad dependiendo del, digamos, como de la textura del objeto, y podemos encontrar como ese límite en el que todavía se ve como ese desgastado en la textura. Podemos contrastarla incluso más, estos dos mapas, para encontrar ese punto pues digamos de rugosidad perfecto, y él automáticamente va a detectar pues donde hay como suciedad para agregar el mapa de rugosidad encima. Básicamente eso es todo lo que necesitamos para crear ese tipo de objetos. Podemos crear también múltiples tipos de objetos a partir de este mismo procedimiento. Vamos a crear un segundo objeto.
Entonces había pensado en algo de este estilo, de hecho, con madera. Y crear los materiales, mezclar los materiales para tener estos brillos. Obviamente podemos hacer muchas cosas con todas estas texturas, obviamente. También podemos usar estos manholes. Entonces lo que hice fue cuando descargué todas las texturas, las puse en su respectiva carpeta y cada carpeta en su categoría. Esto es muy importante para volver a localizar pues todas las texturas y hacer mucho más sencillo de esta manera. Quiero crear una puerta, eso es algo que sí quería crear. Entonces estas texturas pues de hecho están en muy alta resolución, creo que es 4K. También un edificio, había visto por acá un par de edificios, es muy fácil pues hacer kit bash con edificios de este método. Podemos usar este o este, cualquiera de los dos. Nos va a servir muy bien pues, para texturizar y crear ciertas regiones. Entonces, bien, empecemos por la puerta, es un poco más sencillo. Entonces de nuevo, la referencia para modelar la puerta, puedo arrastrarla a Blender. Así de sencillo. Creo que esto va a detectar estos mapas de rugosidad. Y todas esas texturas son muy bien fotografiadas porque son fotografiadas con poca oclusión ambiental. Entonces va a detectar mucho mejor los mapas. ¿Sí? Automáticamente. Simplemente es arrastrar la textura y soltarla en Blender. Alt G, Alt R y Alt S va a rotar en X 90 grados y de hecho esta puerta va a modelarla a partir de esta referencia. ¿Sí? Eso puede ser pues, un poco más sencillo que hacerlo a ojo, como hicimos pues acá con este contenedor. Entonces voy a agregar, en este caso voy a agregar un cubo para proyectar la textura alrededor. Voy a adelgazarlo y voy a hacerlo del tamaño de la puerta. Para ello puedo estar en modo edición, en vista de alambre. Y simplemente voy a mover estas regiones hasta que toquen pues acá los bordes de la puerta. Eso es mucho más fácil tomando los vértices. Entonces esto es lo que hay que hacer para modelar la puerta. Bien, esta es la forma básica que vamos a usar. Tal vez un poco más delgada. Y ya necesitamos solamente proyectar la textura, ¿sí? En los mapas UV. Entonces vamos a traer acá editor de mapa UV. Él está creando ese material automáticamente. Ya no necesitamos más la referencia, vamos a ponerla a un lado. Y vamos a abrir acá la imagen. Entonces vamos a abrir la misma imagen. Y en el material para la puerta, vamos a hacer lo mismo que ahorita. Vamos a crear pues todo ese fino detalle que tiene esta puerta, que se ve muy bien. Material, nuevo material. Y es muy bueno pues nombrar los materiales, ¿sí? Es una buena práctica. Entonces necesito conectar acá en color base una imagen. Eso es todo, una imagen, abrir la imagen y abrir la misma imagen. Luego va a entrar en modo edición, va a seleccionar todo con la tecla A, U y va a crear una proyección cúbica. Eso es todo lo que necesito por el momento. Voy a tomar esta cara y voy a empezar a reconfigurar. Entonces, como está interactiva digamos la edición de UVs, puedo rotar esto y configurarlo para que él se ajuste acá a la referencia. Voy a restablecer esta proyección y voy a desplegar otra vez con U, proyección cúbica. A veces la proyección no funciona muy bien, es porque necesitamos aplicar la escala del objeto. Entonces voy a presionar control A, voy a aplicar la escala y luego va a generar otra proyección cúbica. Esto sí va a funcionar bien. Sí, necesitamos estar en modo objeto, control A, aplicar la escala y luego acá volver pues a la selección de la cara para reconfigurar eso del tamaño correcto. Entonces podemos hacer zoom acá, zoom con clic de la ruedita. La altura va a ser Y y el ancho va a ser X. Eso es todo lo que necesitamos hacer acá. También podemos tomar vértices y moverlos, si eso es lo que necesitamos. Podemos tomar pues estos dos vértices de arriba y moverlos un poco en Y para que esto se ajuste perfectamente. Entonces aquí ya tendríamos la textura frontalmente proyectada. Ya a partir de eso podemos empezar a modelar. Entonces vamos a agregar acá los cortes. Esto es muy sencillo. Necesitamos un corte, veamos acá, entonces va a haber un corte acá arriba, control R, van a haber pues una cantidad de cortes de hecho, entonces podemos agregar todos los cortes que necesitemos, verticales, horizontales.
También para todos estos detalles acá podemos crear nuevos cortes específicos para estos detalles. Entonces lo arrastro y lo pongo donde él debería estar. Bien, eso es todo el detalle que necesitamos realmente. Eso lo vamos a crear con la herramienta cuchillo ahorita. Podemos disolver esos bordes ahí para que ellos no se intersecten. Entonces aquí podemos empezar a modelar. Si necesitamos ciertas caras, podemos tomarlas todas juntas y extruirlas en la dirección que necesitemos extrudirlo. ¿Sí? Entonces podemos extruir esto hacia adentro. Vamos para crear acá la geometría. Realmente eso es todo lo que necesitamos. No se preocupen acá por el estiramiento de la textura, eso lo vamos a arreglar en un momento también. También necesitamos esta parte de la puerta. Esta parte tiene una extrusión hacia adelante, entonces vamos a crearla acá. Para cada una de estas caras podemos generar individualmente un inset, presionando I dos veces y creando pues el detalle fino. O podemos ir configurando una por una, si eso digamos falla. Aquí falta un corte de bucle. Esto faltaba. Ahora sí se van a dejar configurar bien. Entonces un inset para crear un primer detalle. Este inset podemos moverlo hacia atrás con G, seleccionar el eje y mover eso un poco hacia atrás. Luego podemos crear otro inset, extruir hacia atrás, otro inset, y esto extruirlo otra vez hacia afuera, escalar individualmente. Entonces para escalar individualmente damos clic acá y damos clic donde dice orígenes individuales y luego escalamos, y esto va a escalar individualmente cada parte. Entonces esos detalles pues no son tan prominentes, pero ya tenemos la geometría de la puerta y el realismo que necesitamos. Ahora necesitamos reproyectar todas estas texturas de los lados, necesitamos que se vea como madera. Entonces podemos presionar U, desplegar, y luego U, proyección cúbica. Así podemos reproyectar, digamos, tramos. Entonces para seleccionar, digamos, este tramo completo, doy clic a la primera, luego control clic a la última. Eso va a seleccionar el camino más corto. Entonces acá puedo poner esta textura donde haya pues digamos solamente textura de madera, o puede ser algún detalle o algo. De esta manera puedo comprimir la textura y puedo hacer lo mismo para este pedazo de acá. Tomar un lugar donde sea solo madera, también para estas caras de acá. Control clic a la última, escalo y ¿sí? Podemos fijarnos acá, si ocultamos la interfaz un momento, presionando este icono, que la textura de madera se adapta perfectamente. ¿Sí? Cuando tenemos estos errores, pues esto es muy fácil de solucionar realmente. Podemos reproyectar la cara, podemos ponerla pues donde haya una textura de madera y eso. Para arreglar el problema, o reproyectar todas las caras a un lugar pues donde no se intersecte con esta geometría. Voy a volverme acá un par de veces. Entonces reproyectar esto acá donde no haya pues como ese clipping y no intersecta con este objeto que hay acá. Puedo también reproyectar la parte de atrás y quiero que sea solo de madera. Entonces voy a presionar control 1 para ir a la vista trasera y voy a presionar C. Entonces me voy a ir a la herramienta pintar selección. Con el scroll puedo volverla más grande, más pequeña, y así puedo seleccionar pues caras muy rápidamente. Voy a seleccionar todas las caras traseras. Ahí está. Y puedo reproyectar esto donde solo sea madera. Entonces esto le va a dar pues esta textura. Ahora puedo biselar toda la geometría. Ah bueno, sí, estos estiramientos de textura también se arreglan exactamente de la misma manera. Tomamos todo el tramo que hay acá. Podemos presionar C si queremos pues seleccionar rápido todas estas caras de acá. Si queremos seleccionar, estando con C, presionamos el clic del scroll. Si queremos agregar, con clic. Con clic derecho salimos de esta selección. Podemos reproyectar esto con U. Otra proyección cúbica funciona perfecto.
podemos rotar y elegir acá pues una área donde haya solamente madera. Esto va a arreglar pues perfectamente el estiramiento. Aquí podemos comprobarlo, es perfecto. Y reproyectar todas esas texturas, ya está proyectada acá perfectamente. Las texturas de los lados realmente no importan mucho. Bien, y esto ya básicamente va a ser pues la geometría necesaria para la puerta. Pero no va a trabajar mucho tiempo en eso, realmente eso no es tan importante. Estas cerraduras sí se pueden hacer de manera muy sencilla. Va a disolver este borde, es el que está interviniendo acá, entonces va a presionar control X para disolverlo. Luego K, para crear pues acá este pequeño detalle. Y trazo alrededor de él con el cuchillo. Enter, y luego simplemente va a extruir esta parte. Así de sencillo. Va a hacer lo mismo para estas tres partes, es realmente fácil. Esas caras podemos reproyectarlas para que queden pues más finas, o reproyectar acá nuevas texturas específicas pues de este tipo de objetos. De hecho, esta es una extrusión hacia adentro. Generalmente suelen tener un poco de extrusión hacia adentro. Creo que funciona mucho mejor hacia afuera. Bien, eso es toda la geometría que necesitamos. Podemos de nuevo biselar por procedimiento. Lo mismo, agregar acá un poco más de segmentos y cuadrar el desplazamiento. También pues podemos limpiar la geometría seleccionando todo en modo edición, presionando M y fusionar por distancia. Esto va a quitar pues los vértices y va a hacer que el biselado funcione mucho mejor. De nuevo aplicar la escala del objeto. Acá puedo limitar el ángulo también pues del biselado. Realmente no necesitamos pues una geometría muy alta, no necesitamos demasiados segmentos. Eso es todo. Puedo sombrear suave ya el objeto. Y puedo también, es un buen momento para salvar la escena de hecho. Entonces bien, acá voy a crear el material, shading. Voy a crear los mapas de rugosidad, eso es lo único que necesito acá. Entonces voy a presionar Shift A, rampa de color, color con factor, color con rugosidad. De nuevo viene muy a la mano invertir la rampa de color, que siempre funciona, y luego encontrar el punto dulce de la rugosidad. Entonces buscar cuáles son los mapas que están creando pues el brillo y la rugosidad. Contrastar de esa manera. Tratar de evitar pues como el clipping, tratar de tenerlo pues en un límite, digamos. Y estos mapas de rugosidad ya funcionan perfecto para esta puerta. Podemos reducir estos puntos máximos de rugosidad también en la textura para que no sea tan reflectiva y tan contrastada. Vamos a reducir esos puntos mínimos. Generalmente la madera pues no es tan reflectiva. Bien, aquí están nuestros assets, vamos a previsualizarlos entonces. Entonces acá en el motor podemos ver cómo la luz pues reacciona ante la geometría del objeto. Entonces básicamente lo que acabamos de hacer pues son assets que son demasiado realistas. Especialmente cuando usamos pues buena iluminación, las sombras que proyectan, los mapas de rugosidad y todo funciona de manera perfecta. Voy a usar esta HDRI nocturna con baja intensidad. Y esto nos va a mostrar pues cómo están funcionando todos los mapas de rugosidad y todo. Y también aquí podemos usar las luces de la escena para usar pues nuestros propios sistemas de iluminación.